Un gran saludo para todos aquellos que han estado viendo esta serie de estudios, de programas sobre la cosmovisión bíblica. Se han dedicado las últimas 3 clases para desarrollar el tema del dualismo, una realidad, una verdad que ha estado presente en la iglesia desde hace mucho tiempo. Hemos visto este dualismo en sus inicios, desde los tiempos de Platón, cómo se ha venido desarrollando y ha sido de influencia en la iglesia hasta el día de hoy. Estudiamos la iglesia primitiva, tiempo de Agustín, de Tomás de Aquino, vimos el tiempo de la Reforma y en la última clase nos enfocamos en el tiempo desde la Reforma Protestante del siglo XVI hasta el siglo XXI. En el día de hoy vamos a seguir hablando del dualismo, pero básicamente nos vamos a enfocar en la clave en contra del dualismo, la cual se encuentra en la misma palabra de Dios y tiene que ver con la armonía en las relaciones de la creación. De manera que ese es el tema que vamos a estar viendo hoy. Así que le doy el pase a mi hermano Luis Sena para comenzar esta clase. Adelante, hermano. Bien, muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestros estudios de cosmovisión bíblica. En la noche de hoy vamos a estar hablando sobre la clave contra el dualismo, la armonía en las relaciones de la creación. Como ustedes saben, hemos estado trabajando durante las últimas 3 sesiones el origen y desarrollo del dualismo dentro del cristianismo hasta la época contemporánea y post-reforma. Y vimos cómo el dualismo siempre ha sido un parásito que ha estado pegado al cristianismo, deformándolo. Entonces, nuestra propuesta para tener una visión integral del cristianismo y del plan de redención del reino de Dios es entender claro la armonía en las relaciones de la creación y cómo la salvación no es más que la restauración de la armonía entre los elementos de la creación, en los elementos y entre los elementos de la creación. Entonces, vamos a desarrollar este tema. Nuestro versículo tema para la cosmovisión bíblica, Proverbios 23, 6 y 7. No comas pan con el avaro ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Tenemos que asegurarnos que los pensamientos de nuestro corazón sean genuinamente bíblicos y alineados con la justicia, la verdad, la bondad del reino de Dios. Porque si no, nosotros podemos estar autoengañados pensando que somos discípulos de Cristo cuando en verdad tenemos un corazón fragmentado. Esta cita de Kuyper pone el centro en lo que es una visión bíblica de la vida. No hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de la existencia humana en el que Cristo, soberano de todo, no reclame, me pertenece. Cuando la iglesia primitiva decía, Jesucristo es el Señor, de esto es que estaba hablando. Estaba hablando de la superioridad de Jesucristo por encima del César romano y de todos los reyes que existen en el mundo. Jesucristo es el soberano del mundo, por encima de todos los soberanos políticos, económicos
intelectuales y de todo tipo que haya en el mundo. Los seres humanos fuimos creados para ser constructores de culturas. Citando a Charles Colson, el fracaso más singular de la Iglesia en las décadas recientes ha sido su fallo en ver el cristianismo como un sistema total de vida, como una cosmovisión. Al no ver la verdad cristiana en cada aspecto de la vida, dejamos de percibir las grandes profundidades de la belleza y del significado. La emoción de ver el esplendor de Dios en la complejidad de la naturaleza. Oír su voz en la ejecución de una gran sinfonía o detectar su carácter en la armonía de una comunidad bien organizada. Poder discernir la relación entre el creador y la armonía en su creación expresada en una gran sinfonía o en una comunidad bien organizada requieren de una estructuración de nuestro entendimiento de la realidad que sea profundamente bíblica. Un cristianismo dualista o un cristianismo simple e infantil no pueden llegar a ese nivel de entendimiento. Estamos hablando de que componer música u organizar administrativamente y políticamente una comunidad son actividades que tienen sus regulaciones en la sabiduría de Dios y que el objetivo del pueblo de Dios es discernir esa sabiduría y aplicar esa sabiduría para que la gloria de Dios manifiesta en ese elemento creacional se destaque, brille, se dé a conocer. La creación está formada por un sistema de relaciones armoniosas. Relación del creador con la materia y el entorno físico, relación del creador con los seres vivos, animales y plantas, relación del creador con los seres humanos como sus representantes sobre la creación, relación de los seres humanos con sus propias conciencias, relación de los seres humanos con su prójimo inmediato y con el lejano, relación de los seres humanos con el resto de la creación física y social. Como creador y sustentador, Dios gobierna las relaciones entre los elementos de su creación, de acuerdo a la naturaleza de tales elementos. Es decir, si son minerales, plantas, animales, seres humanos, seres espirituales, etc. La creación es un sistema de relaciones diseñados en una armonía perfecta. Una armonía distorsionada por el pecado, pero una armonía reclamada por la salvación en Jesucristo. Todo el orden creado permanece tan estable como en su inicio. Debido a la distorsión de Génesis 3 y la entrada del pecado en el mundo, nosotros tendemos a creer que la creación se distorsionó y que la evaluación que Dios hizo en Génesis 1:31 de que todo era bueno en gran manera fue alterada por la actuación de las criaturas angelicales caídas y humanas, pero no es así. En Colosenses 1:15 al 20 nosotros encontramos declaraciones que integran y nos comunican a Jesucristo como el mediador, tanto de la creación como el mediador de la redención, de la salvación. Y dice en una de sus porciones, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Cristo subsisten. Quiere decir que la creación permaneció en orden, subsistiendo, de acuerdo a su estructura creacional inicial en Cristo, sostenida por la palabra de Dios.
La caída no distorsionó el orden, la estructura básica de la creación, sino la dirección moral en que esa creación debía ser administrada por la criatura humana. Y al final de esta porción de Colosenses, hablando de Cristo como mediador de la reconciliación, nos dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, shalom, mediante la sangre de su cruz. Entonces, todo el orden creado permanece tan estable como desde el inicio, a pesar del pecado y la caída. ¿Qué tan fuerte es la relación entre Dios y el resto de la creación? En Jeremías 33 encontramos que nos enseña la Escritura que Dios tiene un pacto con su creación y lo describe como un pacto con el día y la noche. Así ha dicho Jehová: si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Y en Malaquías 2:5, el pacto de Dios con su pueblo se describe como un pacto de vida y paz. Dios hizo un pacto de paz con su creación y este es el modelo para el pacto con su pueblo. O sea que el pacto de Dios con la creación es la guía para nosotros buscar la sabiduría que produce armonía en los elementos de la creación, armonía cuya manifestación es la presencia de la salvación del reino de Dios en cada área de la vida humana. Citando a Walsh y Middleton, la relación de Dios con el día y la noche, el cielo y la tierra, es un pacto como lo es su relación con su pueblo. Y este pacto está ligado explícitamente a las regularidades fijas de la creación que Dios estableció y nombró. El universo entero está íntimamente relacionado y unido a Jehová, y él, de manera amorosa, cuida de su mundo. Esta unión federal entre Dios y la creación, este modelo de la soberanía de Dios y de su relación amorosa con el mundo, corresponde al tema bíblico del reino de Dios. Repito esta porción. Esta unión federal entre Dios y la creación, este modelo de la soberanía de Dios y de su relación amorosa con el mundo, corresponde al tema bíblico del reino de Dios. O sea que el reino de Dios refleja lo que en otras partes de la Escritura se describe como el pacto de Dios con su creación, una relación de amor de Dios a su creación por medio de la cual la preserva, la cuida y la está llevando hacia su regeneración total en la consumación del reino en la segunda venida de Jesucristo. Dios es el gran rey sobre su creación y gobierna a sus súbditos por el decreto soberano. Él gobierna el mundo por su palabra sabia. El nivel de armonía en la creación antes de la rebelión humana era total. Génesis 1:31, Dios vio lo que había hecho y he aquí lo evaluó como bueno en gran manera. Dios se paseaba en el huerto del Edén al aire del día. Por lo tanto, estamos mirando en la Escritura un ambiente de armonía perfecta entre el Creador y su creación. ¿Cuál concepto bíblico comunica la relación de armonía entre el Creador y su creación? El concepto de paz, shalom. Según el diccionario teológico de Harrison, la idea básica y primaria de la palabra bíblica paz, en el Antiguo Testamento el hebreo shalom, en el Nuevo Testamento el griego eirene, es de completación, solidez, totalidad.
significa fin de la guerra. También se encuentra la idea de amistad entre compañeros, así como la amistad con Dios a través de un pacto. En el concepto se incluye la idea de contentamiento o de nada atentando contra la seguridad, el bienestar y la felicidad. La paz es una condición de libertad ante la opresión interna o externa. Está incluida la idea de una seguridad ante los enemigos, así como de tranquilidad de corazón para aquellos que confían en Dios. La paz es un valioso don de Dios y es la máxima bendición prometida de los tiempos mesiánicos. Es decir, el shalom de Dios no solamente describe la armonía perfecta de la creación al inicio, sino que es la descripción de la máxima bendición que Dios ha prometido que será la característica de los tiempos mesiánicos, esto es, de la consumación de la salvación, la consumación del reino de Dios. Citando a Bruce Bradshaw, Shalom describe la condición de bienestar resultante de una relación sana entre las personas y Dios. Shalom, o sea, paz, es una forma de vida que caracteriza la relación de pacto entre Dios y su pueblo. Frecuentemente pensamos en el pacto de Dios, en el pacto entre Dios y su pueblo como un pacto de salvación, pero salvación no es sino un aspecto de Shalom. Shalom tiene que ver con el estado de la barriga, si está vacía o llena, si es una fuente de salud o de enfermedad. Tiene que ver con tener adecuada cobija, tiene que ver con una seguridad que es tanto física como espiritual. Entonces, el sentido de paz, el sentido de armonía de los elementos de la creación es descrito en la escritura con el término paz, con el término shalom. Es importante entonces que nosotros entendamos que el procurar, construir, demostrar el shalom de Dios en cada aspecto de la vida es el objetivo presente de la salvación en Jesucristo. El funcionamiento de la naturaleza está incluido en el shalom del reino de Dios. Desde la interrupción de shalom en el jardín del Edén hasta su renovación en la Nueva Jerusalén, el objetivo del trabajo de Dios es la recuperación del shalom en su creación. En otras palabras, la salvación que Dios puso en marcha en el mismo Génesis 3, en el huerto del Edén, tiene como objetivo la recuperación de la armonía, de la paz, del shalom en su creación. Esa armonía fue alterada por la rebelión de los seres humanos en el huerto del Edén. Se produjo una ruptura en la relación clave de la creación, la relación entre el creador y su representante humano. Al quedar rota, se deconfiguró el esquema perfecto de armonía, pero no se alteró la estructura básica de la creación, sino que la creación siguió siendo un cosmos ordenado, gobernado por la palabra de Dios. Vemos la consecuencia del pecado de los primeros humanos. Es interesante que Dios colocó en su diseño perfecto de la creación el orden y el ajuste de la armonía de su creación en el ser humano y su relación con él. La relación del humano con Dios es el indicador que le da balance a la armonía de la creación. Al romperse esa relación, toda la creación
tuvo que ser alterada para que se adapte ahora a una criatura humana caída, para poder salvar a esa criatura humana caída y restaurar eventualmente la armonía o el shalom de la creación, como Romanos capítulo 8 nos enseña. Se disminuyó la armonía y se introdujeron conflictos relacionales entre los elementos de la creación. Vemos en Génesis capítulo 3, versículo 12, cómo el hombre acusa a su compañera, a la mujer, de ser la culpable de que él haya desobedecido a Dios. Y cómo en el juicio de Dios contra los seres humanos se describe un desajuste de la armonía del shalom con el objetivo de preservación, con un objetivo de gracia, para poder preservar a los humanos y poder salvar a los humanos. O sea que el juicio que nosotros encontramos en Génesis 3 sobre la raza humana no es más que una expresión de la gracia de Dios para salvar a los seres humanos. A pesar del pecado, la creación no se desordenó, sino que permanece siendo un cosmos ordenado. Dios es fiel a su creación a pesar de los estragos del pecado en ella. Por esto, un humano pecador es todavía un ser humano, no un animal. Una escuela humanista es una escuela. Una relación rota es una relación. Un razonamiento confuso es un razonamiento. En cada caso de los anteriores, algo en la creación caída permanece siendo fiel a la estructura de la creación original. Dios continuó gobernando su creación como desde el inicio. Citando a Kuyper, todo lo que existe estuvo una vez en los pensamientos de Dios antes de que fuera realizado en la creación. Esto es importante cuando nosotros analizamos la armonía interna de los elementos de la creación de Dios, especialmente aquellos elementos delegados a los humanos para que los desarrollemos como creación de cultura y desarrollo de las sociedades. De aquí que todo lo creado necesariamente lleva en sí mismo una ley para su existencia, instituida por Dios mismo. Por lo tanto, hay ordenanzas de Dios para el firmamento arriba y ordenanzas para la tierra abajo, por medio de las cuales este mundo se mantiene. Hay ordenanzas de Dios para nuestros cuerpos, para la sangre que corre en nuestras arterias y venas, y para nuestros pulmones como órganos de la respiración. Aún más, hay ordenanzas de Dios en la lógica para regular nuestros pensamientos, ordenanzas de Dios para nuestra imaginación en el dominio de la estética y estrictas ordenanzas de Dios para la totalidad de la vida humana en el área de la moral. ¿Qué nos está diciendo Kuyper aquí? Que toda la vida cultural, toda la vida social está regida por principios de sabiduría de la palabra de Dios, que los humanos tenemos que encontrar y aplicar para demostrar esa armonía que refleja la gloria de Dios en cada elemento creado. Ese es el objetivo de la salvación del reino de Dios en la etapa presente. Y al hacerlo, demuestra un nivel de reconciliación con el Creador que invita a las personas a formar parte de ese orden, de esa armonía, de ese avance de salvación que un día será completado en la consumación del reino de Dios. Hay continuidad en el orden de la naturaleza
y de la palabra revelada de Dios a su pueblo. En el Antiguo Testamento, y aquí lo vemos en el Salmo 147, Dios describe su gobierno sobre los elementos de la naturaleza y su dirección de su revelación y su pacto para con su pueblo en una continuidad fluida. Es decir, que Dios gobierna su creación y gobierna la relación con su pueblo como el único soberano. Dios gobierna su creación de dos maneras diferentes. Hay dos maneras en las que Dios impone su ley en el cosmos. Dos maneras en que su voluntad se hace en la tierra como en el cielo. A estas dos formas de gobernar les corresponden dos clases de leyes de la creación: leyes de la naturaleza y las normas culturales. Dios gobierna directamente, sin mediación, en la naturaleza o indirectamente en la sociedad. En este caso, involucrando la responsabilidad humana en el gobierno de Dios sobre la sociedad. Es decir, la responsabilidad humana tiene el objetivo de ser una mediación para el gobierno de Dios sobre la sociedad humana. Al igual que un rey humano, Dios hace ciertas cosas por su propia cuenta, pero para otras da órdenes a sus subordinados. Él pone los planetas en sus órbitas, pero encarga a la humanidad las tareas de forjar herramientas, hacer justicia, producir arte y hacer trabajo académico. Esas herramientas, esa justicia, ese arte y ese trabajo académico tienen que reflejar los principios de armonía, de sabiduría que Dios ha insertado como sus leyes en la creación, pero son puestos de manifiesto a través de la mediación de la criatura portadora de su imagen y semejanza, los seres humanos. El gobierno de Dios es inmediato en la esfera donde no intervienen los seres humanos, pero es mediato en la cultura y en la sociedad. Esta es la clave. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de procurar la armonía, el shalom de los elementos de la creación en el área de la vida cultural, estamos hablando de procurar discernir los principios del gobierno de Dios para esas áreas de la sociedad, porque es el gobierno de Dios sobre las áreas de la educación, del comercio, de las artes, de la tecnología, del gobierno civil, etcétera, aquello que su pueblo media y a través de lo cual demuestra la reconciliación que a través de la persona de Cristo fue introducida en el mundo y que ahora es propagada por medio del discipulado de las naciones. Dios decidió restaurar la totalidad de la armonía de su creación después de la rebelión humana, reconciliando todos los elementos de la creación consigo mismo mediante Jesucristo. Es decir, la gracia restauró a la naturaleza, redefiniendo toda la creación y la salvación en función de la persona de Jesucristo. Como Efesios 1:10 nos enseña del propósito original de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. Ese fue un propósito original desde antes de la fundación del mundo. Dios restauró el rol de los seres humanos como sus gobernantes sobre la tierra mediante la elección de un pueblo para tal fin.
Y vemos en Génesis 12, 1 y 3 el llamado de Dios a Abraham, a través del cual Dios le promete que bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo serían benditas? Serían benditas porque a través del pueblo de Dios, la armonía de los elementos de la creación y la armonía de esos elementos con el Creador, incluyendo a los seres humanos reconciliados en Cristo, demostrarían una puerta de entrada a cada nación, a cada etnia, a cada pueblo, al reino de Dios. Y por lo tanto, la entrada a la vida eterna, a la vida abundante, a la salvación. La misión de la nación de Israel en el Antiguo Testamento era modelar la armonía de las relaciones de la creación, o sea, el shalom del reino de Dios, en el contexto de la tierra prometida, que era un contexto de la creación caída, no algún aspecto del cielo o de la era venidera. Y leemos en Deuteronomio 28, 1 al 14, podemos leer, no lo vamos a leer esa porción extensa, sino nada más su introducción. Acontecerá, hablándole Moisés al pueblo de Israel respecto de las características nacionales que debía adoptar el pueblo de Dios, ocupando la tierra prometida como un modelo de nación frente a las naciones del mundo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y en el contexto de ese pasaje, vemos una descripción del shalom del reino de Dios, prometido como fidelidad si Israel permanecía fiel al pacto. Y se le prometen bendiciones de posicionamiento internacional, bendiciones sobre las actividades de productividad económica, bendiciones de salud reproductiva, tanto de las personas como de los animales, es decir, el fruto del vientre, bendiciones de seguridad personal, bendiciones sobre seguridad estratégico-militar como nación, bendiciones espirituales y de santidad personal en términos de su relación con Dios, bendición inclusive de protección climática, de enviar la lluvia a su tiempo. Es decir, el shalom, la armonía de las relaciones entre los elementos de la creación, es un elemento del pacto de Dios con su pueblo. Israel en el Antiguo Testamento debía modelar esto en el contexto específico de una región y de un tiempo, una región geográfica y un tiempo específico. Ahora el pueblo de Dios está diseminado por todas las naciones. Por lo tanto, el pueblo de Dios hace avanzar, debe hacer avanzar el shalom del reino de Dios en las naciones donde opera como una demostración de la presencia del reino de Dios, invitando a las personas que son impactadas por esa armonía y por ese shalom a formar parte de ese reino de justicia, de paz y de bondad que produce la vida abundante en el aquí y el ahora. Muchas gracias. Hasta aquí la parte expositiva de nuestra clase de hoy.